Vamos a empezar la jornada. En primer lugar, para no repetirme en agradecimientos, solo voy a agradecerles a todos ustedes su interés por el éxito de esta jornada, pues se debe a su asistencia, aparte de la calidad científica de los ponentes. Entonces, en primer lugar, va a hablar sobre nutrición de la vaca nodriza, la influencia de la alimentación en la fertilidad y la gestión técnica de la reproducción, el doctor Vicente Jimeno Vinatea, doctor veterinario, profesor titular de la universidad en el Departamento de Producción Animal de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, usted quiera. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a NEMBE y felicitarle por la organización de esta jornada. También quiero dar las gracias a Joan Pineda por invitarme a estar hoy con todos vosotros aquí. Y bueno, el tema del que os voy a hablar es de la gestión técnica y por supuesto de la gestión económica en vacas nodrizas. Antes de empezar, yo le he preguntado esta mañana a Joan Pineda por qué a una jornada de este tipo se inscriben 235 personas. La verdad es que si estás en el sector es difícil de entender. Esto no son pollos, no son cerdos, no son vacas lecheras, no es cebo de terneros. Y yo sí os pongo un poquillo en antecedentes para que es mi explicación de por qué estamos hoy aquí tantas personas. En el año 2007 nosotros, a través de la universidad y con el Instituto del Elevas, participamos en un trabajo que era valorar o evaluar la evolución del sector de vacas nodrizas en la Unión Europea. Ese trabajo se volvió a repetir en el año 2012 y la conclusión del año 2007 es que para el año 2011 faltarían en la Unión Europea 1 millón de terneros para cebar. En ese momento nos dio miedo lanzar este resultado. Hoy esto está confirmado. En este momento en la Unión Europea faltan aproximadamente 1.200.000 terneros para el cebo y en el caso concreto de España casi 500.000 terneros para el cebo, 400 y pico mil. Además, esto quiere decir que esta situación va a seguir en el futuro, puesto que el sector de vacuno de carne, de cebo de terneros, si no pasa nada, va a seguir fuerte en los próximos años y además se suma a esta situación que la demanda de los países del norte de África está creciendo y la tendencia es que va a crecer. Luego, el papel del sector de vacas nodrizas es importante en este momento, lo va a ser a muy corto plazo y el sector de vacas nodrizas tiene que, de forma urgente, ser capaz de suministrar terneros suficientes para producir carne de vacuno en la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que el sector de vacas nodrizas en los próximos años tiene que virar a un sistema productivo semi-extensivo, es decir, no podremos solo en sistema extensivo cumplir con estos objetivos y, por lo tanto, creemos que en los próximos años aparecerán explotaciones con sistemas semi-extensivos e intensivos en producción de vacas nodrizas. Y esto es un poco lo que vamos a analizar a continuación. Bueno, en mi conferencia o en mi ponencia lo que vamos a ver primero es algunas cifras sobre la estructura del sector, cómo estamos en este momento en la Unión Europea y en España, los aspectos más importantes de la gestión técnica y cómo repercute la gestión técnica en la gestión económica, que al final es lo que le importa al empresario, al ganadero que tiene vacas nodrizas. Es decir, tener un negocio que además de que le produzca satisfacción personal, desde el punto de vista económico sea rentable. En la Unión Europea en este momento hay 12 millones de vacas nodrizas y aproximadamente 23 millones y medio de vacas lecheras. Es decir, hay un censo total de reproductoras de cerca de 36 millones de vacas reproductoras. Si os fijáis en este gráfico, las barras en amarillo son por países, es la totalidad de vacas reproductoras que hay en cada país, y las barras en rojo es de la totalidad de vacas reproductoras que hay en cada país, cuáles son vacas nodrizas. Y si echáis una ojeada,
Rápidamente, pues el perfil de todos los Estados miembros de la Unión Europea es que la mayor parte del censo de las reproductoras son vacas lecheras. Es decir, en la Unión Europea jugamos básicamente a producir leche, salvo algunos países, como puede ser el caso de Francia, que si os fijáis, de los 8 millones de reproductoras que tiene, prácticamente la mitad son vacas de carne y la otra mitad vacas de leche. El resto de los países juegan a producir leche. Y tenemos el caso de España, donde podemos ver que fundamentalmente es un país en el que cambia y donde en este momento el sector de vacas nodrizas tiene mayor peso. Como os he dicho, el censo de reproductoras en la Unión Europea son 12 millones de vacas nodrizas y fijaros que Francia, solito, ellos solos, tienen pues casi el 35% del censo. Los dos siguientes Estados miembros con un censo importante sería España y Reino Unido, y los dos sumados no somos capaces de alcanzar el censo de reproductoras que tiene Francia. Luego, por lo tanto, diríamos que quien controla este sector claramente es Francia. De los datos de todos los Estados miembros de la Unión Europea de nodrizas, lo que hemos obtenido es que la media de terneros destetados vivos por vaca reproductora presente en la Unión Europea es del 82,5%, ¿vale? Quedaros con este dato porque luego vamos a comparar esta información. Dentro de la Unión Europea, en este momento se producen 7,5 millones de toneladas de carne de vacuno. De esos 7,5 millones de toneladas de carne de vacuno, prácticamente el 60% de esa producción viene vía sector vacas de leche. Es decir, que a diferencia de lo que pasa en España, dentro de la Unión Europea, la mayor parte de la carne que se consume es producida por las reproductoras de aptitud lechera. Y solo el 40%, principalmente terneros pasteros que se ceban en las explotaciones, representa o contribuye a esas 7,5 millones de toneladas. En el caso de España la situación es totalmente diferente. En España, de las 600.000 toneladas de carne de vacuno que se consumen, prácticamente el 85% procede del sector de vacas nodrizas. Bueno, según datos de Sitran, el número de explotaciones que hay en España en total de ganado vacuno son 140.000. A nosotros no nos salen las cuentas. Reales probablemente sean menos, unas 120.000, 125.000. De esas 125.000 explotaciones, el 60% de las explotaciones se dedican a la actividad de vacas nodrizas. Y en el caso de vacas lecheras, el 17%, que más o menos representa unas 20.000 explotaciones de vacas lecheras. Es decir, que dentro del Estado español la actividad de vacas nodrizas tiene una importancia alta. ¿Qué pasa con el censo de vacas nodrizas en España? Si os fijáis en la curva verde, esta es la evolución del censo. Reproductoras, Andalucía 215.000, Galicia y Asturias. Ahí está prácticamente
el 97-98% de todas las reproductoras que hay en España. En este momento, como resultado del trabajo que hicimos con el Institut de l'Elevage, nosotros estimamos que el número de reproductoras que hay en este momento es 1.300.000 y que si a las reproductoras le sumamos las novillas de reposición, el censo de vacas nodrizas en España en este momento está en torno o en el entorno de los 2 millones de reproductoras. ¿Cómo son las explotaciones de vacas nodrizas en España? Pues hay una enorme variabilidad en el tamaño. La media de la explotación de vacas nodrizas se sitúa en 25 vacas, pero tenemos comunidades como Extremadura o Castilla y León que tienen un número medio de reproductoras muy por encima de la media, y luego hay otras, algunas importantes como puede ser Asturias o el País Vasco, donde el tamaño de la explotación está por debajo de la media. ¿Qué encontramos en el sector de vacas nodrizas? En el sector de vacas nodrizas encontramos variabilidad para regalar. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si hay 70.000 explotaciones, pues probablemente hay, no sé, 40.000 modelos de producción. Es decir, los modelos de producción son muy diferentes y están muy condicionados por dónde se encuentra la explotación, y una vez que localizamos la explotación, hay muchísima variabilidad en el sistema de producción, si es una explotación de dehesa, si es una explotación de montaña y valles, o si es una explotación de una sierra pobre. Antes, yo creo que nosotros en la universidad, los alumnos, les hablamos continuamente de la carga ganadera. Y yo la verdad es que viendo cómo está el panorama de vacas nodrizas en España, he llegado a la conclusión que la carga ganadera no vale para mucho. Es decir, como índice técnico no tiene mucho interés. De hecho, hay explotaciones que tienen muchísimas hectáreas de terreno, que es piedra, luego por lo tanto la carga ganadera no nos dice mucho. O hay explotaciones que no pueden hacer gestión forrajera. Es decir, cambia mucho de unas explotaciones a otras, y las hectáreas de superficie que tiene a veces no sirven para nada. A veces son mucho más competitivas explotaciones con pocas hectáreas, con mucha probabilidad de hacer gestión forrajera, frente a otras con muchas hectáreas que no pueden hacer gestión forrajera. Pero recordar que la ayuda, fundamentalmente con la nueva PAC, queda fijada en la hectárea. Los niveles de intensificación también son muy variables. Están las explotaciones que prácticamente juegan a extensivo puro y duro, sin ninguna innovación, y que prácticamente centran su beneficio en la ayuda de la PAC, a explotaciones que realmente innovan, que trabajan con criterios técnicos como puede ser productividad numérica, controlando intervalo parto-parto. Por lo tanto, hay una variabilidad también enorme. Y luego en el tipo de animales, pues España es el reino de la variabilidad, ¿no? Desde razas puras de aptitud cárnica, razas autóctonas, cruces. Si nos vamos a encontrar un panorama de mucha variabilidad. Esto no es malo, yo creo que esto es bueno, pero hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no se puede implantar un único modelo de trabajo desde el punto de vista técnico o reproductivo, porque hay mucha variabilidad. Por lo tanto, hay que adaptar lo que mejor va a cada caso. En cuanto a los sistemas de reproducción, yo no lo conozco bien. Los compañeros que vienen a continuación son expertos y ellos os hablarán con más precisión de esto, pero nosotros lo que vemos es que igual hay muchísima variabilidad en los sistemas de manejo reproductivo. Nos encontramos explotaciones que solo van a una paridera, o explotaciones que van a 2 parideras, o explotaciones que tienen paridera continua, con machos que están cubriendo 3 meses, 6 meses, que están cubriendo todo el año. Es decir, hay muchísimos tipos de modelo reproductivo. A veces hay lotes en la explotación, a veces no hay lotes, en fin, esto existe. Y en cuanto a los sistemas de reproducción, pues encontramos un poquito de todo. Monta natural, inseminación,
inducción de celos, diagnóstico de gestación sí, no. Yo creo que aquí es donde realmente tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar con la idea de que vacuno o vacas nodrizas no implica necesariamente trabajar en extensivo. Es decir, vacas nodrizas implica trabajar en un negocio que tiene que ser rentable. Es decir, que si en algún momento hay que implementar y hay que pasar de un sistema puramente extensivo a un sistema semi-extensivo o intensivo, pues habrá que valorarlo desde la óptica económica y ver si realmente esa opción es adecuada o no lo es. Bueno, en cuanto a la gestión técnica, nosotros vamos a ver aquí lo que realmente nos interesa más y nos hemos centrado sobre todo en los temas relacionados con la alimentación. ¿Cuáles son los objetivos de una empresa de vacas nodrizas? Bueno, el primer objetivo es tener un intervalo parto-parto lo más próximo a un año. Esto es difícil, nos conformamos con que sea de 13 meses en vez de 12, pero primer objetivo técnico que es importante y que además nos permite centrarnos es el intervalo parto-parto. Y el segundo objetivo es lo que llamamos productividad económica. La productividad económica en una explotación de vacas nodrizas que se dedica a destetar terneros se mide por kilos de peso vivo de ternero vendido por vaca y año. Esto no es correcto, porque ahí en la universidad me corregirían y los científicos me corregirían porque dirían que hay que expresarlo sobre hectárea. Yo me niego a expresarlo sobre hectárea porque es engañoso, porque las hectáreas son muy variables, como os he dicho antes. Para conseguir estos objetivos, ¿qué tenemos que manejar desde el punto de vista técnico? Primero, la alimentación. Segundo, los programas de reproducción, que insisto que yo creo, no sé qué dirán mis compañeros luego, que hay que adaptarlos, hay que hacerlos casi a la medida de cada explotación. Por supuesto, la genética y, cómo no, el tema sanitario. Y aquí está nuestro trabajo como veterinarios y estos son los aspectos técnicos que realmente tienen interés para que este sector sea fuerte y sea capaz de suministrar los terneros que necesita el sector de cebo en nuestro país. Bueno, para conseguir esto desde el punto de vista de gestión técnica, ¿qué hay que hacer? Pues yo creo que primero optimizar el uso de la producción forrajera. ¿Esto qué es? Esto es gestionar forrajes, es decir, este sector no tiene futuro económicamente si no gestiona forrajes. Si seguimos con los sistemas de alimentación pienso-paja, la muerte está anunciada, más pronto o más tarde. Luego, por lo tanto, tenemos que gestionar la producción forrajera, bien en forma de gestionar praderas permanentes, praderas artificiales, gestión de compra y aprovisionamiento de forrajes. Hay que pensar, nos tenemos que estrujar un poco la cabeza y pensar, pero esto es importante. Desde el punto de vista de reproducción, un solo dato, hay más, pero como único dato, controlar intervalo parto-parto. Objetivo, no más de 13 meses. Para mejorar productividad, sobre todo, controlar las bajas desde el nacimiento al destete. Y esto es un tema importantísimo, que en este momento el sector de cebo lo está sufriendo de una forma intensa. Hay que producir terneros que demande el mercado. Es decir, es un error producir algo que quien lo compra no quiere eso, no necesita ese producto. Y esto tiene que ver mucho con el tema de genética. Y por último, controlar en las explotaciones todos aquellos animales que están a diario y que lo que están haciendo es robando ingresos. Entonces, estos hay que saber quién son, dónde están y hasta cuándo soportamos que estén. Más adecuados sistemas de parto a 24, 25, 26, 27 meses.
Desde el punto de vista de la gestión del rebaño hay un punto clave, que es decidir dónde centro la paridera principal. Desde nuestro punto de vista, para tomar esta decisión hay que tener en cuenta simultáneamente dos condiciones. Una, si la finca es capaz de producir forrajes porque tengo una buena pradera permanente o porque hago una buena gestión de producción de forrajes, es situar el momento del parto entre un mes y medio antes de la máxima producción forrajera. Pero simultáneamente hay que considerar cuándo van a estar los terneros lactando. Y nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que las parideras que llevan a lactaciones en pleno verano son un desastre. El objetivo sería situar la paridera en buen momento de aprovechamiento forrajero, pero también intentando que cuando el ternero está en la fase, diríamos, en la que es más vulnerable, que son los 3 primeros meses, nunca coincida con el momento de temperaturas por encima de 25 grados centígrados. Eso es un objetivo, yo creo, los dos que debemos de considerar a la hora de fijar la paridera. ¿Hay que hacer lotes en los sistemas de producción de vacas nodrizas? Nosotros creemos que sí. ¿Por qué? Los lotes nos permiten fundamentalmente abaratar los costes de alimentación y nos permiten mejorar los resultados de los programas reproductivos. Por lo tanto, es algo que no se puede discutir. Otra cosa es que todas las explotaciones pueden hacer lotes o no. ¿Qué es lo que condiciona más la formación de lotes? En primer lugar, la disponibilidad de parcelas o de cuarteles o de espacio físico para hacerlos. Evidentemente, si yo dispongo de poca superficie en la explotación, pues tengo que limitar la formación de lotes. ¿Qué es lo que también limita la formación de lotes? La fecha de parto. Es decir, esto también tiene limitaciones. Y luego, otro tema importantísimo es los sementales para cubrir. Nosotros hemos visto que, sobre todo en las explotaciones que tienen ganado en pureza, tanto en razas autóctonas como en vacas de aptitud cárnica, el problema es que una explotación tiene que estar simultaneando la producción de animales de reposición con animales para vender. Y eso implica que hay que tener definidas dos líneas diferentes, claras, de sementales. Es decir, el semental que yo tengo para hacer reposición casi nunca va a ser un buen semental para fabricar carne. Luego, por lo tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y luego otros criterios, como vacas de cebo, lotes por vacas según su facilidad al parto o la complejidad al parto, vacas paridas, novillas, etc. Desde el punto de vista de alimentación, nosotros consideramos que es importante tener un lote de vacas en preparto, que serían todas aquellas vacas que les quedan al menos 3 meses para parir, vacas recién paridas, al menos 3 vacas de media con 3 meses paridas y novillas. Es importante, y sobre todo en vacas nodrizas, yo creo que es una medida que cuando la implantéis vais a ver que la mejoría es enorme, es llevar los lotes de vacas primíparas separadas de las reproductoras, por lo menos hasta el segundo parto. Y vais a ver que el resultado es espectacular. Es decir, cuando llevamos vacas en un mismo lote, reproductoras adultas con primíparas, las primíparas pagan el pato y sobre todo los índices técnicos empeoran. Bueno, luego, por lo tanto, centrándonos en la alimentación, en el sistema de vaca nodriza, nosotros sabemos que las condiciones climatológicas adversas y el tiempo que dura el invierno es lo que más influye en los costes de alimentación. Y quedaros con esta frase porque es importante, metéroslo en el disco duro a la hora de gestionar vacas nodrizas, porque luego cuando veamos estructura de costes, vais a ver que sobre lo que cuesta una vaca nodriza al cabo del año, la alimentación representa más o menos un 35%. Luego, esto es importante. Entonces, si yo estoy en una explotación
que por la ubicación tiendo a tener condiciones climatológicas extremas y hay un invierno muy largo, la única forma de controlar costes de alimentación, vuelvo a repetir, es gestión de la producción forrajera, no hay otra. ¿Qué momento de la vaca nodriza es el más importante desde el punto de vista de la alimentación? Para nosotros el más importante es el previo al invierno. Si yo tengo una vaca en final de verano, principio de otoño, en mala condición corporal, haga lo que haga con la alimentación a partir de ese momento, va a ser muy difícil que la coloque en buena condición corporal. Va a ser casi imposible. Y si lo hago, va a ser a costa de aumentar la partida de gastos de alimentación de forma exagerada. Luego, por lo tanto, en la gestión técnica hay un momento que es clave, que es final de verano o otoño, en el que hay que colocar bien a las vacas en condición corporal. Si el otoño es bueno, como fue el del año pasado, pues con poquito gasto las ponemos bien. Si el otoño malo, donde yo gastaría alimentación es aquí. De este resultado va a depender la alimentación de invierno. Si yo arranco mal aquí, por muy bien que haga la alimentación de invierno, no voy a ir lo bien que debiera. Y eso al final se traduce siempre en lo mismo. Intervalo parto-parto grande. ¿Vale? Mirad, aquí os hemos puesto un ejemplo. Yo no quería meterme mucho en la alimentación, pero como Joan insistía y sé que le gusta, me he metido aquí. Esto es un poco rollo. Nosotros hemos valorado vacas normales de la media que hay en España, 550 kilos en vacas nodrizas, las hay más pequeñas, también más grandes, la media, que van a parir en invierno, ¿vale? ¿Qué necesidades tienen estas vacas? Pues en energía tienen unas 8 UFLs al día, que es 8 por 1700, y os salen las kilocalorías de energía neta, y en proteína tienen unas necesidades de un 7% de PDI sobre materia seca. Es decir, necesidades energéticas y proteicas moderadas, no demasiado importantes. Una vaca de estas al día, con una buena alimentación, puede consumir 12 kilos de materia seca, no mucho más, quizá mejor 11 que 12. Si eso lo hace consumiendo pasto de una pradera, supone que para cubrir estos 12 kilos de materia seca se va a comer al día entre 80 y 90 kilos de pradera en fresca. Y si lo hace con henos, pues necesitaría consumir unos 14 kilos y medio de henos. Y aquí os he puesto un ejemplo de lo que os comentaba antes. Yo os he dicho que el sistema de alimentación paja-pienso es una ruina. Y aquí lo tenéis, esta vaca necesita consumir 14 kilos y medio de materia seca al día. Si yo le doy un heno de muy alta calidad, con un nivel de fibra neutrodetergente por debajo del 60%, ese animal prácticamente con un heno de buena calidad es capaz de satisfacer la totalidad de las necesidades energéticas y proteicas. Pero si el heno no es de muy buena calidad, es mediano, pues va a necesitar que complemente la ración pues con un par de kilos de pienso. Pero si mi estrategia es a paja y pienso, es decir, por mucha paja que yo le ponga a esta vaca de 550 kilos, al cabo de 24 horas es incapaz de consumir más de 8,5 kilos de materia seca. Luego, si quiero llegar a 14 kilos, tengo que añadir por lo menos 6 kilos de pienso. Y como esto cuesta mucho, pues no le pongo 6 kilos de pienso, sino hago lo que hace todo el mundo en mi zona, que es paja la que quiera y 2 kilos de pienso y nunca está bien la vaca, y los intervalos partos se van, y cuando llega un compañero veterinario y pone un programa reproductivo o hace una inducción de celos, es un desastre. Al final la culpa es del veterinario y en realidad la culpa es que yo no puedo alimentar a vacas solo con paja y pienso de forma adecuada. Entonces, como os he dicho, lo importante para nosotros es intervalo parto-parto. ¿De qué depende el intervalo parto-parto? Del anuestro posparto, del intervalo parto-cubrición y de la duración de la gestación. ¿Qué afecta sobre todo al anuestro posparto y a la tasa de gestación? Al anuestro posparto sobre todo le afecta la alimentación de antes de parir y el estado de carnes con el que llega la vaca
a la fase de parto. ¿Y qué afecta a la tasa de gestación? Afecta sobre todo la alimentación de después de parir y el tiempo que dure la lactancia. Como objetivo, tenemos que pensar, para trabajar con intervalos parto-parto máximo de 13 meses, yo tendría que tener a todas las vacas ciclando después de parir antes de 60 días. Y eso, vuelvo a recordar, depende de la alimentación de antes de parir. Es decir, que esto hay que programarlo. Yo no puedo querer tener vacas ciclando antes de 60 días posparto si no he cuidado la alimentación de preparto. Va a ser prácticamente imposible. Es decir, no voy a tener todas las vacas ciclando en 60 días, sino en 90, 100, 120, y el intervalo parto-parto se nos está yendo y la productividad económica está cayendo. Este es un trabajo clásico en el que se ve a qué tasa de gestación podemos aspirar en función de la duración del anuestro posparto. Y lo que vemos es que lo ideal sería anuestros de no más de 60 días posparto para aspirar a máximas tasas de gestación global. A partir de 90 días o más de duración de anuestro posparto es muy difícil estar en tasas de gestación global por encima del 80%. Y esto, insisto, depende fundamentalmente de cómo he programado la alimentación antes de parir. Para mejorar, por lo tanto, el índice parto-parto, lo que tengo es que cuidar muy bien cómo llega la vaca a la entrada del invierno, cómo hago la alimentación de preparto, y otra técnica que nos va a ayudar a reducir intervalo parto-parto es reducir el tiempo de monta o el tiempo de cubrición. Cuanto mayor es el tiempo de cubrición, mayor es el intervalo parto-parto. Por lo tanto, aquí nosotros hemos visto que da buen resultado hacer lotes pequeños de cubrición. Es decir, si yo tengo una cubrición muy grande, con lotes pequeños de cubrición, que más o menos son reproductoras que pueda tener un semental, conseguimos que en cortos periodos de tiempo confirmar gestaciones. Y luego hay otro tema importante que es el destete precoz. Es decir, si yo tengo vacas paridas y no tengo suficiente alimento en la explotación, no puedo cuidarlas como quiero, lo ideal es no hacer destetes clásicos a 6 meses, sino hacer destetes precoces a 3 o 4 meses, bien directamente o mediante la instalación de comederos trampa para los terneros y poder destetar lo antes posible. Y de luego las técnicas de inducción de celo son importantes y nos ayudan a conseguir estos objetivos. La reposición de reproductoras en España nosotros creemos que es muy baja, está en torno al 10-11%, y esto lo que quiere decir es que en la mayor parte de los rebaños hay demasiadas vacas que gastan y no dan nada, y que están ahí un año y otro año. En realidad, nosotros creemos que todo lo que es infértil, que con 3 repeticiones habría que eliminarlo. Los animales que no tienen buena aptitud para la cría, al final lo único que hacen es aumentar la tasa de mortalidad desde el nacimiento al parto y nos llevan a una productividad económica peor. Y luego tener en cuenta que una vaca a partir de los 9-10 años de edad, el tejido del ovario se va desgastando y el intervalo parto-parto a partir de 10 años de edad es muy difícil controlarlo y se alarga. Es decir, que cuando yo tengo un rebaño con demasiados animales viejos, es muy difícil, por muy bien que haga la gestión técnica, tener un intervalo parto-parto en el entorno de los 13 meses. Bueno, por lo tanto, lo que más influye en la reactivación ovárica del posparto es la alimentación de preparto y cómo empieza la vaca, con qué condición corporal empieza el invierno. Y para que os hagáis una idea, un punto de pérdida de condición corporal es que una vaca pierde más o menos el 10% de su peso vivo. Es decir, una vaca de 550 kilos que pierde un punto de condición corporal pierde 55 kilos de peso.
Para recuperar eso se necesitan al menos 90 días. Es decir, que si yo empiezo con mala condición corporal el invierno, va a ser difícil, por muy bien que lo haga después, tener un anuestro posparto pequeño, porque es que hay un tiempo mínimo, que son 3 meses, para recuperar un punto de condición corporal. Bueno, pues sobre todo lo que acabamos de decir, y para mí, yo creo, para los que hacéis reproducción, este es un secreto, y para los que hacemos alimentación también. Es decir, en vacas preñadas, en raciones de preparto, perdón, en vacas en preparto, que están preñadas y que van a parir durante el invierno, si yo empiezo el invierno con una buena condición corporal, es decir, si mis vacas empiezan con una buena condición corporal, 2,75, 3 puntos sobre 5, yo durante el invierno puedo alimentar con un déficit de un 15% de necesidades energéticas y no pasa nada, es decir, las cosas van bien. Y esto, desde el punto de vista de economía, en este sistema productivo es muy importante. Este es un trabajo clásico en Saler del INRA francés, y lo que hacían era, con vacas que habían llegado en buena condición corporal al principio del invierno, lo que hacían aquí era una alimentación con un 14% de energía menos de la que necesitaban, y aquí, pues el caso típico de darlas paja y algo de pienso, es decir, una subalimentación energética importante, superior al 15%. No había mucho efecto sobre el peso de los terneros, pero en cuanto al porcentaje de vacas que estaban ciclando en los 60 primeros días posparto, con una subalimentación energética moderada, yo tengo un buen porcentaje de vacas ciclando, pero con una subalimentación energética extrema, solo tenía el 42% de vacas ciclando. Lo que quiere decir que en ese lote el intervalo parto-parto va a ser imposible controlarlo. Este era el mismo trabajo, bueno, lo que os acabo de decir es en vacas paridas, es decir, en vacas preñadas. En vacas preñadas que yo empiezo el invierno con buena condición corporal, puedo hacer una subalimentación energética del 15% sin ningún problema aparente sobre los resultados reproductivos. Sin embargo, en el caso de vacas en lactación, esta estrategia alimenticia no es adecuada. Y aquí tenéis un ejemplo también con Saler, vacas que se alimentan en su plano de alimentación adecuado, 100%, y vacas que se alimentan con un déficit energético del 16%. Lo que vemos es que hay casi la pérdida de 1 litro de leche por vaca y día, y esto lo que va a influir directamente sobre el peso del ternero al destete. No influye mucho sobre las vacas que aparecen con actividad ovárica, porque esto, como os he dicho, depende sobre todo no de la alimentación en lactación, sino de la alimentación en preparto, pero cuando vemos cómo es la fertilidad sobre celos inducidos, el fracaso es enorme. Fijaros que en estas que he provocado o he hecho una alimentación a un plano de un 15% menos de energía de la que necesitan, sobre celo inducido, de 100 vacas, solo tengo 21 funcionando. Y esto, los que hacéis reproducción, es importante que lo tengáis en cuenta, porque a veces hacemos un buen programa de reproducción y no responde y hemos hecho todo bien, ¿no? Y casi siempre lo que está detrás, si descartamos el aspecto sanitario, es una mala programación de la alimentación. Y fijaros que el intervalo parto-parto se va por encima de 20 días. Este sería el mismo trabajo, en vez de en Saler, en Charolés, y 3/4 de lo mismo, es decir, pérdida de producción de leche y una diferencia estadísticamente significativa en el peso del ternero al destete. La alimentación de vacas paridas, ¿en qué influye? Fundamentalmente, influye en la fertilidad. Es decir, la alimentación de preparto de vacas gestantes influye sobre todo en lo rápido que aparecen ciclando las vacas,
y la alimentación de vacas paridas influye sobre todo en la fertilidad. Y este también es un trabajo clásico en el que se veía que cuando yo hago una alimentación deficiente en energía en vacas paridas, la fertilidad es incapaz de pasar del 50 al 70%, mientras que si yo hago una buena alimentación en vacas paridas, puedo llegar a tasas de fertilidad del 95%. Luego, a modo de resumen, a nuestro posparto lo controlo básicamente con alimentación de preparto y fertilidad fundamentalmente, no únicamente, con alimentación de vacas paridas. Esto ya lo hemos visto, voy muy mal de tiempo. El tema de novillas. En España, la mayor parte de las explotaciones, la novilla pare por primera vez a los 36 meses, 32, 36. Nosotros creemos que ese es un coste elevado, o sea, es demasiado tiempo con un animal que no aporta nada gastando en la explotación. Y estamos convencidos que en la mayor parte de las razas, yo diría que en todas, hay que ir a partos mucho más tempranos. Es decir, hay que ir a partos de 24, 25, 26, como máximo 27 meses. Eso solo se puede hacer si yo hago un programa de recrías bien diseñado. Yo no puedo aspirar a hacer partos de 25, 24, 26 meses con un animal que hasta los 6 o 7 meses lo he tenido medio abandonado. Es imposible. Es decir, si yo quiero hacer partos cortos o tiempo de primer parto en el entorno a los 2 años, tengo que tener un programa de recría de novillas. Pero insisto, nos faltan muchísimos terneros en Europa y este sistema no puede seguir siendo tan extensivo como es, porque además todos los Estados miembros de la Unión Europea van a seguir perdiendo censo de vacas nodrizas y sin embargo seguiremos produciendo el mismo nivel de carne, algo más, como un 30% más de aquí al 2050. Por lo tanto, esto es algo que hay que plantearse. Desde luego, cuando nos planteamos estas fechas para el primer parto, hay que programar crecimientos de la novilla prácticamente desde los 4 meses de edad por encima de los 500 gramos diarios, más cerca de los 700 gramos diarios, según la genética. Y la condición es que en la primera cubrición o en la primera inseminación artificial, la novilla como mínimo ha de tener el 55% del peso vivo adulto de la raza que tenemos en la explotación. Y yo diría también que una altura mínima a la grupa, y la altura mínima a la grupa estaría en 1,25 m, aunque depende mucho de razas. ¿Cuál es el problema de que las novillas paran a edades más tempranas? Pues normalmente que los terneros al nacimiento suelen tener un peso ligeramente inferior, pero la gran ventaja es que la productividad económica por unidad de ganado mayor mejora entre un 3 y un 6%, y esto al final es resultado económico y es lo que le va a permitir al ganadero seguir ligado al territorio y seguir con su actividad. Del toro no os voy a hablar mucho porque sabe mucho más que yo Giovanni y luego os va a hablar. Simplemente pues asegurarse que quien falla en la explotación no son las vacas, porque a veces las culpables de que la gestación no avanza son las vacas, y las vacas están bien, sino que tenemos un toro que no está controlado y que está fallando como una escopeta de feria. Luego, por lo tanto, esto hay que controlarlo, como digo, os hablará más Giovanni. Y ya para acabar, la parte económica, que para mí es realmente importante. Y yo, sobre todo a los estudiantes, porque a los que somos veterinarios, pues cada uno sabemos mucho, y yo no quiero dar consejos a ninguno de mis compañeros, pero a los estudiantes sí les voy a dar un consejo. Y es que la gestión técnica no tiene importancia si simultáneamente no se valora gestión económica. Recordadlo, es decir, no implementéis ninguna estrategia técnica si previamente no se ha valorado económicamente. Porque si no hacéis esto, en muchísimas ocasiones lo que vais a hacer es equivocaros vosotros, equivocar al ganadero y generar al ganadero pérdidas importantes. Y esto yo creo que a nadie le apetece ni le gusta. En cuanto a la gestión económica, os vamos a presentar aquí una simulación que hemos hecho con datos que disponemos de varias explotaciones, que pueden ser vuestras cifras o no, de los que tenéis cifras, pero que no se trata de comparar, sino simplemente
de que veamos un poco por dónde van los tiros. Esta es una explotación con 175 animales en total en la explotación, y de ellos 131 son reproductoras, hay 35 novillas hasta 27 meses de edad, y tiene un intervalo parto-parto de 419 días, 14 meses, lo que implica una fertilidad del 85%, o al revés. Una fertilidad del 85%, lo que le hace tener un intervalo parto-parto de 14 meses. Es decir, no estaría mal, puede mejorar. El porcentaje de baja de terneros es de un 4%, destetan todos los años 103 terneros, que en porcentaje sobre reproductoras representa casi, un 79% de terneros destetados sobre reproductoras. Venden en total 85 terneros, tienen una tasa de reposición del 11%, vendieron de media las vacas engordadas a 950 euros y manejan los 175 animales 1,7 UTH. Una UTH es una unidad de trabajo hombre a tiempo completo, ¿vale? Quiere decir que habrá momentos que una persona puede manejar el negocio, pero habrá momentos que casi necesitan 3 o 3,5 personas. El precio del ternero destetado con 200 kilos, 620 euros. Cuando hacemos la estructura de costes clásica, costes fijos y costes variables, lo que vemos es que el coste de tener una vaca en la explotación cada año es de 824 euros, de los cuales el 66% son costes fijos y el 34% son costes variables. ¿Qué es lo que más pesa en costes fijos? Sobre todo la mano de obra. Fijaros que la mano de obra de estos 824 euros es casi el 33%, es decir, cada vaca imputa de mano de obra 382 euros por vaca y año. Por lo tanto, la mano de obra es importante. Esto quiere decir que tengo que tener gente lo más cualificada posible y con un programa claro de lo que queremos hacer en la explotación, porque es un coste que suma mucho. La siguiente partida que en esta explotación suma una cantidad importante es lo que pagamos por renta de las fincas, que es un 12%. Y la tercera partida, sobre todo amortización de construcciones e instalaciones, que es un 5,7%. En la parte de costes variables, que es el 34% de 824 euros, la partida que más suma con diferencia es la alimentación de suplementación. Fijaros que si sumamos la alimentación de suplementación al valor de la renta de las fincas, la alimentación suma un 36 y pico % de los costes totales. Luego, si yo quiero ayudar al ganadero a que gane dinero para que me pueda pagar mi sueldo, me tengo que centrar sobre todo en la productividad de la mano de obra y me tengo que centrar en la programación del programa de alimentación. Luego, si lo vemos de forma más gráfica, si yo quiero meter mano a ese coste de producción, tengo dos partidas de coste a las que le tengo que dedicar mucho tiempo. Una de ellas es la mano de obra. La mano de obra, muchas veces, en muchas explotaciones de vacas nodrizas, hay una parte de la mano de obra que no sabe qué hacer. Hace un trabajo mecánico porque es lo que hace siempre, y cuando ha acabado de hacer ese trabajo mecánico, ya no sabe qué hacer. Es decir, esto no puede ser, si eso me cuesta el 30 y tantos % de los costes totales. Y un poco el objetivo, depende mucho del tipo de fincas, sería que una persona a tiempo completo pudiera manejar entre 65 y 85 unidades de ganado bovino mayor. Ese sería el objetivo. En explotaciones donde son hectáreas como la palma de la mano, con parcelas muy grandes, pues probablemente este resultado se puede mejorar. Pero en explotaciones de sierra, donde son prados pequeños, uno en un sitio, otro en otro, pues llegar aquí es realmente complicado. Pero este sería un poco el objetivo de rentabilidad de la mano de obra. Cuando vemos los ingresos, pues vemos que esa vaca que se gastaba 810 euros ingresa 921 euros. Y analizamos los ingresos
y vemos que la venta del ternero supone 527 euros, que es el 57%, la venta de vacas de desecho un 3%, y lo que realmente resulta preocupante es que de todo el ingreso casi el 40% son ayudas. Luego, ¿esto qué quiere decir? Que la producción de vacas nodrizas en la Unión Europea, con los condicionantes que pone la Unión Europea, la ayuda no es una ayuda, es una contraprestación a las imposiciones que pone la Unión Europea, porque si no es imposible producir. Esto es preocupante, es decir, que de todo el ingreso el 40% depende de que tenga la suerte de que haya declarado las hectáreas suficiente y de que pueda recibir la ayuda. Luego, esta es la estructura. Luego, es un negocio que no puede vivir de espalda a las ayudas porque es importante. Si yo hago ahora el análisis económico para saber dónde estoy, después de conocer mi estructura de costes y mi estructura de ingresos, hay un primer ratio que es el margen bruto. El margen bruto se hace descontando a los ingresos, a los 910 euros, solo la parte de costes variables, ¿lo recordáis? Que significaba más o menos el 30%. Entonces, si hago esas cuentas, el resultado es que yo gano por cada vaca 641 euros. Y esto a veces es la cuenta que hace el ganadero, es decir, que meto al bolsillo, que saco, que me ha quedado, gano una pasta gansa. Con este ratio yo no he remunerado la mano de obra, no he pagado la renta, no he hecho amortización de construcciones ni edificios, es decir, en el momento que tenga que hacer una manga o tenga que hacer un enil o tenga que hacer algo, no tengo un duro, y en el momento que alguien de los que está trabajando conmigo me diga que quiere cobrar, no le puedo pagar, porque claro, me lo he llevado a margen bruto, ¿vale? Luego, el margen bruto es un mal ratio para valorar el resultado económico de una explotación. ¿Cuál es el mejor ratio? Margen neto. ¿Margen neto qué significa? Si es positivo, que estoy produciendo con ganancias. Si es negativo, que estoy produciendo con pérdidas. Pero fijaros que al margen neto lo que hace, quita los ingresos, los costes variables y los costes fijos. Luego, cuando yo hago margen neto, estoy seguro que he pagado a mi veterinario, he pagado a los empleados, he pagado la alimentación, he pagado la renta, he hecho mi reserva de amortización. Y además, cada vaca me está dejando 97 euros. Esta es la fotografía de una gran parte de explotaciones de vacas nodrizas en este momento en España. Si esa cifra la trasladamos a esta explotación que tenía una fertilidad del 85% o un intervalo parto-parto de 14 meses, el margen neto por ternero vendido son 115 euros, que no está mal. Y si el margen neto lo divido sobre los ingresos y multiplico por 100, mi rentabilidad sobre los ingresos es casi un 11%, que no está nada mal para ser un negocio ganadero. Mi productividad económica, que son kilos de peso vivo de ternero vendido por vaca y año, son 170 kilos, que es bastante malo, ¿eh? Es decir, la productividad económica tendría que acercarse lo más posible a los 200 kilos. Pero esta es la situación de esta explotación. Si esta explotación no tuviera subvención, para no perder dinero, en lugar de vender los terneros destetados a 620 euros como los vendía, los tendría que vender casi a 900 euros. En este momento igual puede escaparse por ahí, porque no hay terneros y la gente paga lo que le piden, porque no hay terneros, pero esa no va a ser la situación en el futuro. Y ahora mirad, y para mí esto es lo más importante que un poco nos va a servir para darnos cuenta que la gestión técnica es muy importante. La explotación en la que estamos es esta. ¿Recordáis? Tenían intervalo parto-parto 419 días, 85% de fertilidad, el margen neto eran 97,5 euros y por terneros vendidos 114, productividad 170 kilos. Eso es lo que acabamos de ver. Ahora, ¿qué pasa si esta misma explotación reduce el intervalo parto-parto en 19 días? ¿Lo veis? ¿Qué es lo que pasa?
Pues primero, que el margen neto pasa de 97 euros a 135. Segundo, que el margen por ternero pasa de 114 a 148, que es mucho dinero. Tercero, que en vez de destetar el 79% de terneros, desteto el 83,8%. Es decir, que puedo destetar por cada 100 vacas casi el 5% más de terneros. Y lo último, quizá lo más importante, es que mejoro la productividad económica de 170 kilos a 182. Y si hago mucho mejor las cosas y en vez de 419 días me acerco a lo teórico, 13 meses de intervalo parto-parto, mi fertilidad estaría, la fertilidad global de la explotación estaría en el 95%, mi margen neto habría pasado de 97 a 173 euros por vaca, el margen neto por ternero de 114 a 180 euros y la productividad de 170 a 194 kilos. Y hubiera destetado casi el 10% de terneros más por 100 vacas. Nuestro trabajo como veterinario está en estas cifras y nos tenemos que centrar para hacer virar las explotaciones desde aquí a aquí. Esta es la media nacional española. España tiene un intervalo de partos medio de casi 495 días, con una fertilidad media del 65%. Con esta estructura de costes, esta media pierde todos los días 54 euros por vaca, 88 euros por terneros destetados y su productividad está en 121 kilos de ternero destetado por vaca y año. Y eso hace que con respecto a esta, destete casi el 19% menos de terneros. Luego, insisto, nuestro trabajo como veterinarios, virar de aquí a aquí, pasando por aquí, hasta llegar aquí, ¿vale? El trabajo se puede hacer. Hay que pensar, no hay que morirse en lo que se ha hecho siempre, hay que cambiar cosas evaluando económicamente el cambio que supone. Y para acabar, que me he pasado 2 minutos, sí, 5 me dicen, bueno, pues pensaba que había que acabar a menos 4, vale, entonces no me he pasado. El tema de sementales que os va a hablar Giovanni, sobre todo recordar que desde el punto de vista reproductivo, para mirar los resultados reproductivos, los veterinarios solemos tener la manía de manejar un montón de datos y llega un momento que no sabemos qué dato es mejor o peor. Nos pone tener un montón de datos, pero para tomar decisiones hay que manejar pocos datos. Y yo os diría que el dato clave, perdón, me he adelantado, es el intervalo parto-parto. Y para eso es importante que los anuestros posparto de media no duren más de 60 días. Recordar que en vacas preñadas que llegan con buena condición corporal al principio del invierno, yo puedo abaratar en alimentación haciendo raciones con un ligero déficit energético y no afecta a los resultados. Y el otro tema importante es el tema de novillas, es decir, más pronto o más tarde tendremos que ir adelantando la fecha de parto de las novillas. Pero esto sí que tenerlo claro, requiere ganaderos buenos, instalaciones, lotes para hacerlo, pesar, ver evolución del peso. Es decir, no es fácil, no puedo llegar mañana a mi explotación, como decía, no sé si era el decano o el presidente de ANEMBE en la presentación, que lo que veamos hoy aquí lo podamos aplicar mañana, esto cuidado. Es decir, si yo quiero hacer esto, tengo que tener un programa bien pensado desde el principio. No es fácil que una novilla nodriza haga ganancias medias de 700 gramos. A eso hay que tener un programa de alimentación bien diseñado. Este es un tema importantísimo que, sobre todo los que os dedicáis a carne, a cebar terneros, lo entendéis. El mercado no quiere el ternero que a mí me gusta. El mercado quiere el ternero que cuando va al cebadero es rentable. Es decir, a mí me puede gustar un morucho porque es una raza preciosa, es bonita. No quería decir razas porque no quería caer en el error. A mí me puede gustar un ternero que tiene un culo de pollo porque me gusta que sean estrechos. Pero cuando yo llevo ese ternero al cebadero me arruino con él, no puedo hacer nada con él. Es decir, haya pagado lo que haya pagado es una ruina en este momento. Luego recordar
que hay que producir animales que demande el mercado, y el mercado es el mercado del cebo. Es importante controlar la productividad y como único índice reproductivo, si solo manejáis uno, sobre todo, centraros en el intervalo parto a parto. Bueno, yo con esto doy por acabada mi charla, y no sé si ahora, Joan, gracias. Bien, muchas gracias, Vicente, por tu excelente presentación. Si queréis, tenemos 2 o 3 minutos de coloquio por si queréis hacer alguna pregunta a Vicente. ¿Tenéis ahí micro? ¿Quién ha hecho la pregunta? Con inseminaciones y tal. En la matriz de costes que tú presentabas, no sé dónde estaba la amortización de rebaño y la amortización de sementales, que es justo donde se puede ahorrar y, bueno, luego el avance, o sea, el beneficio en ingresos va por otro lado. Y otra duda también sobre la matriz de costes. Los 395 euros esos que ponías de subvención, ¿eso es con la antigua PAC o es una estimación de lo que se va a cobrar con la nueva? Vale. Bueno, pues gracias por la pregunta, Sergio. Con respecto al ganado de reposición y sementales, la forma de imputarlo en la cuenta de explotación son dos: o amortizando o incluyendo en los gastos la fabricación de las novillas y de los sementales. Aquí la opción que hemos seguido es valor de formación, es decir, que en los costes de mano de obra, coste de alimentación, costes sanitarios, está la parte proporcional de la reposición, ¿vale? Por eso hemos puesto UEGMs totales y reproductoras, pero si no, tendría que ir a la partida de reproducción, perdón, de amortización, que sería un poquito más alta, ¿vale? Pero aquí en este caso está incluida, ¿vale? Pero más o menos la valoración que habíamos hecho es, si no recuerdo mal, era de cerca de 1.000 euros el valor de formación de novilla y el valor de semental, que puede ser más o puede ser menos, pero esa era la cantidad, ¿vale? Yo lo que he dicho, Sergio, es que uno tiene que tener un pequeño simulador de esto, que es simplemente una hoja Excel, donde cuando tú le propongas algo a un ganadero, puedas hacer una cuantificación, que luego en la realidad siempre puede haber variaciones, ¿vale? Y la segunda pregunta era, no sé qué era, la PAC. La verdad es que hemos querido ser prudentes, porque esa cifra que hemos puesto de 3,25 con la antigua PAC puede ser 600 euros. O sea que ahí solo está una parte de la ayuda. Y hemos puesto, diríamos, la ayuda que está relacionado con la parte acoplada, ayuda de calidad. En la nueva PAC yo creo que van a ganar los que hubieran declarado en el 2013 suficientes hectáreas, porque la parte importante de la ayuda va a ir a las hectáreas. Entonces, en teoría, si una persona lo ha hecho bien, ha declarado sus hectáreas en el 2013, los que saben de esto, que yo no sé de PAC, dicen que la ayuda va a ser más o menos igual. Nosotros creemos que no. Es decir, nosotros creemos que si más o menos el 60% del pago básico va a ser hectáreas, va a haber gente que va a mejorar mucho y va a haber gente que va a empeorar. Entonces, pero las cifras globales, los que saben, Sergio, dicen que más o menos son las mismas. Pero va a depender mucho de las hectáreas que le hayan reconocido en el 2013, ¿vale?